Buenas noches. Vamos a empezar. Antes de empezar el tema, por supuesto, me presento. Mi nombre es Balseda Romina, mi compañero es Ferreira Juan Carlos. A nosotros nos tocó el tema de Mendel y la herencia biológica. Antes de desarrollar cualquier tema, primero tenemos que saber qué es la genética. Sabemos que la genética es el área de la biología que se encarga de explicar y estudiar cómo la herencia biológica se va a transmitir de generación en generación a través del ADN. Ahora mi compañero Ferreira le va a explicar un poco acerca de la historia de la genética, así yo puedo desglosar cada parte de la genética. Bueno, para hablar de la historia de la genética, sin lugar a dudas tenemos que hablar acerca del padre que le dio origen. Este hombre fue Gregor Mendel. Él nació en 1822 en Heinsford, en un lugar que hoy en día se conoce como la República Checa. Él se destacó porque dentro de sus profesiones más importantes fue matemático, fue monje, inclusive jardinero. Es bien sabido que todos estos conocimientos son los que le permitieron a él tener las bases para poder llevar a cabo todos los experimentos que le permitieron a él posicionarse como uno de los científicos mejor nombrados y, como ya dijimos, el padre de la genética. Ahora bien, tenemos tres leyes que son las que van a hablar básicamente acerca de lo que se conoce como la herencia biológica. Y eso va a ser nuestra compañera. Ella va a desglosar y les va a explicar en qué consistía todo esto. Después de tener en cuenta lo que es la genética y la historia de la genética, podemos hablar de la genética mendeliana, que es aquella que tiene en cuenta lo que son las leyes de Mendel. La genética no mendeliana es aquella que va a refutar todo tipo de experimentos y aquellas leyes que investigó Mendel. Mientras que la genética moderna, va a ser también llamada genética clásica, es un concepto mucho más amplio de lo que es la genética mendeliana. ¿Por qué? Porque en la genética moderna vamos a poder estudiar lo que es el genotipo, lo que son los ácidos nucleicos, lo que es un gen, cromosoma. Entonces, para poder desglosar las leyes, yo tenía pensado explicarle conceptos básicos, como por ejemplo qué es un cromosoma, que va a ser una estructura que la vamos a encontrar en el centro del núcleo, que va a contener información genética, en este caso en forma de ADN. Este cromosoma que va a presentar una porción a la que nosotros le vamos a denominar gen. Este gen va a presentar una posición, es decir, que se va a representar en una posición en el cromosoma. Esa posición va a estar denominada como locus. A la manifestación de este gen nosotros le vamos a denominar alelo. Ese alelo se va a manifestar ya sea dominante o recesivo. Tenemos que tener en cuenta que el 50% de la información genética es del padre y el 50% es de la madre. Por eso es que vamos a poder encontrar dos alelos dominantes o alelos recesivos. O pueden ser alelos dominantes recesivos, recesivos recesivos. En cuanto a las leyes de Mendel, tenemos tres. En la que nos habla de la ley del principio de uniformidad. ¿Qué nos explica Mendel acá? Él nos dice que si cruzamos dos líneas puras, la descendencia, aparte de ser homocigótica, también va a ser pura. Es decir, que la filial 1 a nosotros nos va a dar 100% amarillo. ¿Pero por qué amarillo? Porque él, para hacer estas tres leyes, toma guisantes. Guisante amarillo y guisante verde. ¿Por qué elige los guisantes? Porque en ese momento se reproducían rápido. Él podía, tenían un bajo costo. Además, se lo podía autofecundar. Entonces elige guisantes de color amarillo y guisantes de color verde. Tenemos la filial 1 que nos va a dar el 100% amarillo. En la segunda ley de Mendel, donde nos habla de la distribución independiente de los caracteres antagónicos, ¿él qué hace? A la primera filial 1 lo que hace es autofecundar. Al autofecundarla, nosotros vamos a obtener el cruzamiento de dos híbridos. Esto es el 50% de la madre y el 50% del padre si nosotros los representamos en el ser humano. Pero en este caso son la filial 1 autofecundada. Entonces vamos a tener un alelo dominante
con un alelo recesivo, lo vamos a cruzar por uno dominante y uno recesivo. Este cruzamiento nos va a dar como resultado la filial 1 y nos va a dar como resultado un 75% y un 25%. El 75% está marcado por el color amarillo, que en este caso va a ser el dominante. Y el 25% se va a manifestar el color verde. Es decir, que ya no se manifiesta el dominante, sino que se manifiesta 2 veces el recesivo. En la tercera ley de Mendel, que es la ley de los principios independientes de los caracteres, Mendel, ¿qué nos explica? Que un carácter va a ser independiente del otro. Entonces, él, además de elegir el guisante amarillo y el guisante verde, lo que hace es sumarle un carácter más, en este caso la textura. Entonces elige un guisante amarillo rugoso por un guisante verde, perdón, un guisante amarillo liso por un guisante verde rugoso. Y cuando hacemos el cruzamiento, vamos a obtener una filial 1 con una proporción 9-3-3-1. En esta proporción tenemos un 50% de amarillo y un 50% de verde. Este 9 me representa a mí 9 amarillos lisos, este 3, 9 amarillos rugosos, este 3, 9 verdes lisos y el último y un solo ejemplar de verde rugoso. Es decir, que el del 50% verde, el 25% se sigue manifestando el color recesivo verde que se manifestó en la segunda ley de Mendel. Teniendo en cuenta la tercera ley de Mendel y demás, mi compañero va a explicar lo que Mendel obtuvo a través de los cruzamientos, a través de los experimentos que él realizó. Perfecto. Nuestra compañera acaba de desglosar básicamente cuáles fueron los 3 experimentos que realizó y lo más importante básicamente porque realizó mucho, para ser sincero, bastante. No solo experimentó con guisantes, sino también con otro tipo de planta e inclusive con flores y hasta con el tallo de ciertas plantas de crecimiento rápido y que eran baratas en ese entonces, que eran muy importantes debido a la cantidad de experimentos que realizaba. Bueno, lo primero que descubre Mendel, tal como explicó nuestra compañera, es que la carga genética, ¿sí?, que se iba a recibir para los F1, que vendrían a ser básicamente, en pocas palabras, los hijos, iba a ser siempre del 50% y 50%, es decir, la mamá iba a dar el 50% de la carga genética y el papá también. Otro dato importante, Mendel no conocía los conceptos básicos que son los que mencionó la compañera en un principio, como ser ADN, cromosoma, gen, ni nada de eso. Él solamente hacía especulaciones de cuáles podrían ser esos factores. En este caso, él sabía que tanto el padre como la madre, para simplificarlo, podían aportar solamente un factor. Este factor es lo que más tarde se conocería como alelo, que sabemos que podemos recibir un alelo, por ejemplo, para el color de ojos por parte de la mamá de color marrón y un alelo del papá que va a ser de color azul. ¿Y cuál va a ser el que se va a manifestar? Bueno, eso va a depender de si es recesivo o si es dominante. En este ejemplo lo podemos ver más claramente. Como vemos, en el primer experimento, básicamente todos los F1 van a salir con la característica del progenitor que tenía la dominancia, siendo que el recesivo no se manifiesta, es como si hubiera desaparecido. Pero vemos que acá, en el segundo experimento, donde se cruzan a los hijos, obtenemos de nuevo en un 25% otra vez al progenitor que había prácticamente, no es progenitor, sino más bien las características que tenía el primer progenitor que habían desaparecido, vuelven a aparecer. Esto se da, claro, esto se da prácticamente, ¿por qué? Porque Mendel también logró descubrir que en presencia del carácter dominante, el recesivo jamás se iba a mostrar. Para que el recesivo se mostrase, no tendría que estar el dominante. Siendo así, que tenía que quedar 2 recesivos. Y por esa razón es que se manifiesta. Es decir, que si el dominante fuera ojos de color marrón y el recesivo ojos de color azul, había un 75% de posibilidades de que la descendencia tenga ojos de color marrones y solo un 25% de que tenga ojos de color azul. Bueno, estas son algunas de las cosas básicas que él descubrió. Por supuesto que hoy en día, al avanzar tanto la ciencia, se han refutado muchas de sus teorías. Y por eso es que básicamente se divide la genética en clásica y moderna, que es lo que explicó la compañera.
Todos estos principios que dieron origen a la genética de hoy en día son los que nos permitieron facilitar nuestro día a día básicamente. Si nosotros echamos un vistazo a la economía que tenemos hoy en día, hemos progresado bastante y todo esto se debe principalmente a la modificación genética, por ejemplo, de las plantas, que es algo que se implementa ¿para qué? Para que sean más resistentes a la sequía, a los insectos y a un montón de otros factores ambientales que por lo general terminan por culminar con la cosecha. También se implementa esta modificación genética en determinados animales, por ejemplo los pollos de recría o los pollos de engorde, o inclusive las gallinas estas que ponen los huevos, que son las gallinas ponedoras. Es algo básico y es algo que impulsa básicamente el mercado que tenemos hoy en día.